a Café Ascuario, una iniciativa del Instituto Cultural de Aguascalientes a través de Ciela Fraguas, que busca conocer la obra de autores que han escrito en Aguascalientes. Recordemos que en este primer grupo vamos a iniciar con aquellos nacidos antes de 1980. El día de hoy charlaremos con Oscar Santos, quien es, y antes que nada estamos de nueva cuenta en Café Coyoacán, este bello espacio en donde ya estuvimos en una emisión anterior. Les cuento, Oscar Santos es ingeniero por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, ingeniero civil. Ha sido reconocido también por premios de poesía y literatura nacionales y bueno, forma parte de múltiples consejos editoriales. El día de hoy nos acompaña y bueno, comenzamos. Muy bien. Bien. Me voy a quitar por un momento el cubrebocas. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Y se me olvidaba, también es profesor de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Querido, seguramente. Ojalá. Esperemos. Ojalá. Oscar, tu primera publicación, Palabras Largas, que bueno, salió a la luz en 1993. A partir de esa obra y remitiéndonos únicamente a la poesía, se listan por lo menos otros 4 libros, otras 4 obras individuales, en donde se explora este género literario, digamos. Yo quisiera preguntarte y bueno, un poco que abordáramos cómo es que, bueno, tú te formas en ingeniería civil, pero luego, ¿qué significa para ti atender esta vocación poética? Bueno, creo que la pregunta tiene algunas aristas en el sentido de que sí entiendo que quizás sea una cuestión un tanto contradictoria, ¿no? Bueno, me lo han dicho desde hace muchos años, o me lo hacían saber hace muchos años. Sin embargo, yo no percibo tal contradicción en el sentido de que, bueno, cuando es muy joven, estos libros son de hace muchos años, está explorando, como seguramente muchos otros jóvenes lo hacían y lo siguen haciendo, vías de expresión personales, ¿no? En un momento dado, bueno, yo comienzo a ensayar algunos textos a una etapa muy temprana, quizás todavía en la preparatoria. Y esto no es ningún secreto y lo hemos contado muchas veces algunos amigos y yo, que provenimos del mismo origen en el sentido de que contamos con la buena fortuna en su momento de ser guiados, eh, de ser echados a perder por Salvador Gallardo Topete. Él, bueno, fue maestro de innumerables generaciones y yo tengo el privilegio, bueno, de poder contarme entre sus muchos alumnos, eh, y en particular, bueno, pues con la buena fortuna de que eh, nos fue encaminando por esta ruta, ¿no? En su momento, bueno, mi vocación profesional quizás fue otra, pero la literatura en sí, bueno, es una presencia constante y ha sido constante durante toda mi vida, eh, como lector, como escritor, en algunos casos como gestor cultural, en otras ocasiones, como ya lo mencionaste, como miembro de consejos editoriales, bueno, ha sido una constante. Y pues yo no la veo como una competencia, sino más bien como un complemento de vida, ¿no? En cierto sentido, en muchos momentos, eh, quizás la literatura fue una profesión igual o más seria que la ingeniería, ¿no? Y bueno, compiten, en realidad son como compartimentos de una nave. Bien, bueno, es que yo te lo pregunto y creo que ya me lo contestaste. Mi siguiente pregunta era, entonces, ¿consideras que es enriquecedor explorar esta disciplina, la de la literatura, a la par que podríamos ejercer, por ejemplo, cualquier otra profesión? Yo creo que sí, porque mira, en realidad yo creo que las artes en general eh, son indispensables presencias indispensables en toda vida humana. Algunos tenemos la fortuna de, no voy a decir el término tener más sensibilidad porque eso no es cierto. Tenemos la fortuna de tener mayor acceso a expresiones artísticas. Tuvimos la fortuna en su momento de contar con una guía adecuada.
Y bueno, ojalá y todo el mundo tuviera las mismas oportunidades, porque es un derecho de las personas acceder a la cultura, es un derecho de las personas acceder a las artes, y como tal, bueno, pues la vida humana creo que no tendría mucho sentido sin expresiones artísticas. Porque hay quien sí diría que de alguna forma podríamos entorpecer alguna búsqueda bien concreta que tendría que ver con especializarnos en las letras, que es bastante válido, pero yo creo, como tú, que la mezcla de oficios enriquece el lenguaje y puede incluso agilizar el proceso creativo, puede nutrirlo, lo enriquece y bueno, la evidencia está en tu obra. Por otro lado, me encantaría que nos compartieras tu experiencia con las antologías y los libros colectivos en relación con las bondades que encuentras en estos formatos, si las hay o no. Platica. Mira, mm, las antologías, bueno, he sido antologador en algunas ocasiones y he formado parte en un montón de antologías. Si te voy a ser honesto, he perdido la cuenta, digo, no porque sean muchas, no son tantas, pero a veces resulta que uno está antologado en libros en los cuales ni siquiera está enterado. Em, como antologador, bueno, me parece que una inquietud de todo creador es la de ubicarse en un contexto temporal. En su momento, la antología, bueno, la que veo que tienes aquí, el surco y la palabra, esa antología la organizamos, bueno, un buen amigo y yo, Rubén Chávez, precisamente con la intención de, esto va a sonar muy pedestre, pero yo creo que lo podemos resumir así, tomar una foto. Queríamos tomar una foto en un momento dado de qué es lo que estaba pasando en Aguascalientes en un cierto momento del siglo XX. ¿Por qué? Porque, bueno, si nos ubicamos hace 30 años en Aguascalientes de los años 90, eh, era una ciudad bastante más pequeña, con una infraestructura cultural bastante más limitada. No contábamos con los medios de comunicación con los que se cuentan actualmente. Actualmente, bueno, tomas un aparato de estos y estás en contacto con escritores del otro lado del mundo, ¿no? La internet estaba en pañales, era algo que apenas estaba entrando, no era popular, de hecho, yo recuerdo en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, mi primer cuenta de correo electrónico fue de 1993 y fue de las primeras cuentas de correo electrónico que hubo en aquellos tiempos y teníamos que hacer uso muy administrado del tiempo en línea. Nos daban un boletito de 10 horas para poder, para poder conectarnos. Y más teníamos que ir a conectarnos a la ciudad universitaria, a la biblioteca. Era donde concentrábamos nuestros correos. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, existían por supuesto los foros, existían servicios de intercambio de archivos, bueno, bastante más rudimentarios, ¿no? Lo que quiero decir es que eh, los que estábamos en el entorno, los que nos frecuentábamos, pues sabemos unos de otros, habíamos escuchado hablar de otros compañeros, compañeras que estaban en las mismas bregas y decido, bueno, vamos juntando, vamos viendo a ver qué. Las antologías en un momento dado son teniendo una apuesta al futuro. Tomas la foto y es una foto de familia, porque filias y fobias aparte, pues en un momento dado todos somos como primos, ¿no? Algunos narradores, otros poetas, algunos nos caemos gordos entre nosotros, otros no, es decir, pero pues como toda familia. Entonces, igual, una botella aventada al mar y a ver qué es lo que resulta, ¿no? En aquel momento, esta antología pretendía estar en comunicación con una antología que hubo muchos años antes, que en un momento dado publicó el Congreso del Estado, que se llamó Escándalo de Agua, todavía 10 o 12 años antes que esta. Este, y bueno, aquella antología pues era lo mismo, era una fotografía, una botella aventada al mar y queremos nosotros saber, bueno, dentro de 10, 15 o 20 años, saber quiénes siguen, ¿no? Habrá quienes se retiren, habrá quienes desaparezcan y no sepamos más de ellos, ¿no? Pero por lo menos queríamos dejar
constancia de que en un momento dado en Aguascalientes estaba haciendo esto. Em, no pretendíamos, por supuesto, en ningún momento que fuera un testimonio histórico, ni mucho menos, era literal, era una foto. Era una foto sin mayor pretensión de hacer ningún análisis, era mensaje, una cápsula del tiempo, ¿no? Por así decirlo. Que tal vez no se pretendía y se logra. En cierto sentido, va a ser una de las preguntas, pero diagnostica un entorno y es un testimonio vivo. Va mi otra pregunta. ¿Qué detona el cambio hacia la narrativa y la incursión en la novela? Después de que has trabajado en la poesía y luego como... Bueno, en realidad, me parece que eso es, digo, si yo lo dijera sería bastante pretencioso. Yo no, realmente mi incursión narrativa es muy marginal, es muy marginal. Quizás lo que vale la pena más bien decir es en el cambio de formas poéticas, sí he emigrado o emigré hace mucho tiempo de un verso corto hacia un versículo más largo, hacia algunos textos que pudieran llamarse en un momento dado prosas poéticas, ¿no? Eh, Creo que esa migración pues obedece o obedeció en su momento. Y bueno, ahorita no te sé decir si hablar en pasado o en presente. ¿Por qué? Porque en las horas actuales bueno, uno va y viene. Uno va y viene. Entonces, sí hubo muchos años en donde mi expresión poética fue muy marcada hacia el verso muy largo, hacia la prosa poética, y el origen de eso fue precisamente pues, las lecturas, las influencias, vehículos novedosos de expresión, querer explorar otras rutas. Y bueno, en la narrativa como tal he incursionado de manera muy marginal y siempre termino regresando a la prosa poética, entonces... Porque a lo mejor te da una pista y luego cuando la descubres... Porque soy muy desordenado. Yo soy muy desordenado. No grabemos eso. No, no, pues es la verdad, o sea, la verdad es que para ser narrador yo creo que se requiere mucha paciencia, se requiere ser muy estructurado y yo en la literatura no soy estructurado. Quizá pueda ser estructurado en la ingeniería, pero como un vehículo de expresión, la letra escrita, pues la verdad no. Me puedo imaginar que es quizás una historia, pero no tengo la paciencia para construir el personaje, no tengo la paciencia para desarrollar un hilo argumental. Entonces, Y bueno, yo no lo vería, no sé, no quisiera que nos quedáramos con que está mal. Me decía Ricardo Orozco, me parece, en otra emisión, que la poesía él la considera como uno de los géneros más difíciles porque justo es sintético, resume y bueno, no es que no resume, acaba por sí misma y ya está, no es que haya que pulir el poema, simplemente se termina ahí y tú te das cuenta, entonces yo diría que está muy bien y qué bueno que incursionaste y si te regresas para encontrar pistas o para agotar algún recurso y después la narrativa es también una extensión, me parece bastante bien. Vamos a hacer un ejercicio si te parece bien. Imaginemos que tu obra es, y lo mencionaste, le dijiste algo como barco, imaginemos que es agua navegable. ¿Qué conceptos o temáticas consideras que a lo largo de los años han aportado profundidad a esta navegación? pues mira, yo creo que más que conceptos o temáticas, si algo me permite decir que ha proporcionado profundidad, lo cual también en sí mismo es muy presuntuoso, y la verdad, bueno, yo no me atrevo, yo no me atrevo a decirlo, eh, pero yo creo que es el tiempo. Eh, Mira, en retrospectiva, estas obras tan juveniles son igual, son fotografías de un momento en mi vida. Eh, yo puedo identificar, por ejemplo, muchas influencias, algunas bien asimiladas, otras no tan bien asimiladas. En algunos otros textos de plano eran ejercicios de imitación, muchos de ellos, lo cual también es válido, pero cuando eres muy joven no tienes tú la conciencia de qué es lo que ya está maduro para ser publicado, porque cuando eres muy joven lo que te urge es
salir, ¿sí? Es levantar la mano y decir, "Hey, aquí estoy yo también". Entonces, pues ubicándome un muchacho de 23, 24 años, por no contar mis experiencias preparatorianas, porque eso es francamente deleznable. Sí, bueno, mi maestro Salvador nos orientó, pero Que también, sin embargo ahí estuvo el origen, pero sí, bueno. sí, sí. Pero bueno, vamos a pensar, en un momento dado, cuando hay un trabajo medianamente decente, pues es quizás de los 21 en adelante, ¿no? Entonces, eh, ¿qué experiencia puede tener un muchacho de 21 años? O sea, la verdad, por muchas lecturas que tenga. Y ayer me decía Farfán, no sé, porque hay gente que tal vez no ha vivido lo necesario e intuye lo necesario. Entonces, porque me mencionaba a Bronte, me mencionaba, o sea, que me decía Diana, ¿tú crees que han vivido? ¿Cómo le hicieron estas personas? Y yo, no sé. Bueno, es que hay casos excepcionales, ¿no? A final de cuentas, bueno, cuando hablamos de así poetas arquetípicos que tienen una obra monumental desde muy chicos, Rimbaud, y eventualmente en un momento dado abandona. Bueno, por lo menos eso creemos todos, ¿no? Quizás en algún lado ahí están las obras postreras de Rimbaud de su tiempo ya mayor, escondidas o enterradas, ¿no? Pero lo que se conoce, bueno, él deja la literatura en un momento dado, ¿no? Pero esos son casos excepcionales, la mayoría yo creo que, eh, pues sí, vivimos muchas vidas leyendo muchas cosas, ¿no? Y uno, cuando tienes un buen libro, es como si te pusieras quizás unas gafas de realidad virtual y literalmente estás en los zapatos de otra gente, ¿no? Pero vamos, las experiencias vitales, las auténticas experiencias vitales no se comparan con la literatura. Hay muy buena literatura que apenas atisba, ¿sí? Pero como dicen los gringos, the real deal es otra cosa, ¿sí? Entonces, a los 21 años, pues sí, tendrás muchas lecturas, podrás ser muy docto, muy inteligente, habrás leído 5,000 libros, no lo sé, pero ¿qué puede haber vivido uno, ¿no? Entonces, y lo que es más presuntuoso, ¿qué puede uno decir a los 21 años? Entonces, yo creo que sí, sí, volviendo a la pregunta, si algo puedo yo decir que le haya dado algo de profundidad o sentido o significado a lo que he escrito recientemente o sigo escribiendo, pues son los años. ¿Sí? Obviamente, bueno, las lecturas tú las sigues teniendo, incluso las lecturas de la misma obra que haga uno el día de hoy es muy diferente a la de hace 30 años. Eh, me parece que muy importante es, uno aprende a abrir los ojos, uno aprende, más importante, a quedarse callado. En realidad, yo diría que los poetas tenemos que aprender a quedarnos callados, no abrir la boca, más que cuando tengamos algo que decir. Y en la mayor parte del tiempo tenemos que estar viendo, ¿sí? Aprender a ver las cosas pequeñas, las cosas grandes y sobre todo aprender a ponerlas en referencia con nosotros. ¿Sí? Y más que nada, bueno, aprender a ser empáticos, aprender a ver a alguna persona enfrente de uno y bueno, quizás uno la ve enfrescada en una taza de café y pues, ¿qué estará pensando esa persona? ¿No? Yo no me atrevería, por ejemplo, ahorita a escribir un poema sobre un suceso, o aquí nuestros vecinos de mesa, que a lo mejor hace 30 años lo hubiera hecho muy fácil, ¿no? Actualmente no, por lo menos me tomaría el tiempo. Como para redondear el concepto, sintetizar un poco, digerir y ver qué podría aportar uno Pues ver que la realidad sí, no lo haya hecho ya. si algo puede uno decir que ya no es que sea nuevo, que esté bien dicho. Ok, bueno, pues ya vamos hacia el final y la pregunta que cierra esta emisión es si identificas alguna coincidencia entre los temas que a ti te ocupan, por ejemplo, bueno, a través de la obra y lo que encontraste en El Surco y la Palabra. Una pregunta que estamos haciendo a los entrevistados es ¿a qué se le escribe en Aguascalientes? Y te incluyes tú ahí. Mira, esa es una pregunta complicada porque
Bueno, vamos por partes. Yo te podría decir a lo mejor a qué se le escribía en Aguascalientes Ok, hace 30 años, ¿no? sí. Eh, Creo que buena parte de lo que se hacía entonces tenía que ver con lo que ocurría en nuestro entorno inmediato. Sí, había muchos autores, no quiero particularizar en ninguno, pero que hablaban de problemas muy personales. ¿Sí? Quizás podríamos encontrarnos en sus textos reflejo pues, de nuestra ciudad inmediata. Había algunos otros que se atrevían a ir más allá y quizás hablaban de la ciudad de los otros, que hacían ejercicios de empatía desde aquel tiempo, ¿no? Una constante que hubo en algunos escritores de aquel entonces tenía que ver mm, con los fenómenos sociales. Lo cual, bueno, es una constante en la literatura en lengua española, por lo menos del siglo, bueno, ya es mucho, pero en el siglo XX estuvo muy presente. En los años 90 se empieza a verse mal, por alguna razón, pero creo que es constante. Yo no me atrevo a decir que esté mal, yo creo que es válido hablar de cualquier cosa, ¿no? Eh, Había también otros autores que hablaban, pues la temática amorosa era también permanente, ¿no? Eh, Responsable. eh, actualmente, creo que la facilidad de las redes modernas de comunicación, creo que a muchos autores les han dado otra perspectiva. Eh, Creo que sigue permanente un cierto lirismo, por lo menos en los autores, algunos que yo sigo. Eh, eh, pero sí hay quizás un grado mayor de madurez en el tratamiento de algunas temáticas, porque ya no hablan del entorno inmediato, sino que se atreven a hablar de cosas que van más allá, incluso cosas que ocurren en otros países, ¿no? Es decir, el ámbito geográfico se ha expandido en muchos autores. Eh, de cualquier manera, a mí me parece que una constante que sigue presente, quizás no en todos, es de un modo u otro Aguascalientes. Sí, la ciudad sigue presente, eh, sus cosas buenas, sus cosas malas, a veces personaje, a veces nada más es escenario, pero ahí sigue apareciendo. Nuestro propio entorno social, que es peculiar, y eso no ha cambiado en 50 años, sigue siendo el mismo entorno. Quizás ahorita hay un poco más de tolerancia, pero sigue habiendo los mismos prejuicios, sigue habiendo cosas que nos cuesta mucho trabajo sacudirnos y nos sigue costando trabajo sacudirnos. Pues muchas gracias. Con esto cerramos la emisión. Te agradecemos el que te hayas tomado esta pausa tan significativa para revisar la obra, para hablar en torno a los contemporáneos y a los no contemporáneos. Y bueno, pues por compartir con las nuevas audiencias este trabajo tan valioso. Nos vemos No, yo pronto. te lo agradezco. Muchas gracias a ti por la invitación y ojalá y sea útil para algo. Claro que sí.